buenas noches, bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de nuestra ciudad que semana tras semana aborda los temas que le interesan a nuestra ciudadanía. El 27 de octubre los colombianos no asistiremos a una sino a varias elecciones simultáneamente. Votaremos por gobernador, diputados de la Asamblea Departamental, alcalde, concejales municipales y por supuesto en Medellín por los ediles de las juntas administradoras locales, las JAL. Estos líderes más cercanos y en el mismo territorio en realidad son la esencia y la base de la pirámide de la ley 1757 de 2015 o la ley de participación. Nos preguntamos por qué son a veces invisibles y hasta desdeñamos su tarea. Hoy trataremos de acercarnos a ese tema y que ustedes con nosotros valoremos mejor el poder constitucional que ellos como nosotros tenemos como ciudadanos para participar. En nosotros radica el poder democrático, muy poderoso, la participación. Así que bueno, pues nuestro tema lo abordaremos en la noche de hoy en compañía de nuestros invitados. Son ellos, la concejal Natalie Vélez, quien nos acompaña también, concejal del Centro Democrático, bienvenida y buenas noches, y el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal del Partido Liberal y por supuesto de la ciudad de Medellín, y también con nosotros el doctor Albeiro Pulgarín Cardona, asesor constitucional, docente universitario, abogado de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Procesal, es director del Consultorio Jurídico de la Universidad de Medellín y bueno, se ha desempeñado como asesor de la Constituyente del 91 y asesor de JAL de la Comuna 10 en la ciudad de Medellín. Docente de profesión, hay que decir, a él también la bienvenida y por supuesto a Gilmar Gómez. Gilmar, buenas noches. Buenas noches para la mesa, para los televidentes, para usted, Catherine. Y sí, me puse a averiguar y siento que esta figura de la JAL es un poco desaparecida, pero creo que es por la ignorancia que muchos no sabíamos en qué consiste, por qué se eligen y a la hora de votar pues no sabemos. Pero hoy vamos a despejar todas estas dudas en compañía de ustedes porque saben que aquí en el programa del Consejo de Medellín el poder es de ustedes y nos vamos ya directamente a conectarnos a través de las redes sociales. Para eso está nuestra sección de Conectados 4.0 dándole la bienvenida a Johan. Buenas noches. Buenas noches, Gilmar, para usted, para Caterine, para los invitados y para los televidentes que nos acompañan a través de la pantalla de Telemedellín en esta noche de hoy. Participar en De Frente es muy fácil. Usted lo puede hacer a través del 301-786-9174. Esta es una línea de WhatsApp que está habilitada para que usted nos escriba sus preguntas, sus opiniones o lo que nos quiera decir o preguntarle a alguno de los invitados en el transcurso del programa. Vamos a estar muy atentos a los mensajes que usted nos envía a través de esta línea, pero también puede participar a través de Twitter en @Consejo Medellín con la etiqueta De Frente. Allí hay un sondeo colgado en estos momentos que dice de la siguiente manera: en las elecciones del 27 de octubre votarás por las JAL. Sí, ya tengo candidato. No, nunca he escogido. Lo dejo en blanco. No sé qué hacen las JAL. Estas son las 4 opciones que tiene todavía 30 minutos más o menos para que vaya allí en @Consejo Medellín en Twitter y manifieste su opinión y vote también en ese sondeo. Pero también puede participar, como les reiteraba, con la etiqueta numeral De Frente, escribiendo también alguna de sus opiniones. Nos puede encontrar en Instagram, YouTube y Facebook como Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Johan, por esa información y empecemos por una pretensión y obligación que como medio de comunicación también tenemos. En el artículo 41 de la Carta Constitucional se lee, voy a abrir comillas, en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de principios y valores acerca de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución, un mandato que al parecer, pues podríamos decir, nos quedó grande y que no hemos hecho cumplir. En muchos de los casos desconocemos ese contenido poderoso de nuestra Carta Constitucional y si no sabemos qué poderes tenemos garantizados allí, pues es difícil poder ejercer esos derechos plenamente. Profesor Pulgarín, pues ¿qué podemos decir acerca de este mandato que tenemos y que tan poco lo hemos cumplido? Los constituyentes del 91 fueron conscientes
de que se daba una ruptura en la concepción de la política y del poder a partir de esa fecha. Y esa ruptura se daba frente a una constitución de más de 100 años y de una inspiración, dijérase que un poco arcaica, ¿no?, respecto al concepto del poder, en el sentido de que no definía la soberanía. Decía, la soberanía reside en la nación, y la nación es un ente abstracto, indefinible, porque se vincula con la cultura, como lo hizo el actual. Para la Constitución actual, la soberanía, la cultura es el presupuesto de la soberanía. Para la derogada era de poder, de manera que ustedes creo que ya entiendan la confusión. Esta, ¿cómo quiso redimir ese equívoco? Diciendo la soberanía es del pueblo. Ese cambio en el concepto de soberanía, por lógica, tenía que aprobarse una norma como la que se acaba de leer, de pedagogía política constitucional, y por eso este programa se puede calificar de un programa eminentemente constitucional y de pedagogía política. Así es, ese es parte del objetivo obviamente que nos acompaña gracias a toda la actividad que realiza el Consejo de nuestra ciudad. Y le pregunto también, profesor Pulgarín, ¿podemos hablar de un analfabetismo político? ¿Cuáles serían los peligros que afrontamos si eso existe en nuestro país? El analfabetismo es un término un poco, crea como cierto estupor en la gente, ¿no? Se siente como que insultada. Y cuando yo me reconozco analfabeta es porque estoy iniciando el saber. Entonces antes es un apoyo que me digan soy analfabeta, porque el analfabetismo es un término relativo. Por ejemplo, para el médico concejal, doctor Bernardo Guerra, pues si yo digo voy a meterme en la medicina, soy un analfabeto en medicina. Sí. El ingeniero podría tolerarse que es analfabeto en economía, podría tolerarse. Y así sucesivamente, pero el analfabetismo que sí es muy dañino para una sociedad es el analfabetismo político. Porque hay que superarlo ¿a partir de qué? A partir de una proclama constitucional. Y ese es el papel que juegan las constituciones modernas hoy. Es ser el norte, ser el paradigma de una formación política constitucional. ¿Qué se entiende por una formación política constitucional? Que va a superarse ese analfabetismo hacia la calidad de ciudadano. Porque ciudadano no es un habitante con cédula. El ciudadano tiene dos requisitos. Primero, un mínimo de formación política, y se lo da su Constitución. Y segundo, capacidad de control de poder político. Es decir, el ciudadano no es sumiso. La característica del ciudadano es ser insumiso. Mantener al frente la crítica, no la injuria ni la calumnia. Es muy distinto la injuria y la calumnia, que es lo que hoy prospera. Miren la reciente providencia de la Corte Constitucional frente a las redes sociales. Hay que superarlo por la crítica. La crítica es el análisis objetivo de la crisis para presentar propuestas. Y hay una propuesta universal que se llama la Constitución Política de un país. De manera que ese analfabetismo político lo supera algo muy sencillo, la lectura de su Constitución en el respectivo país. Que por ahí deberíamos obviamente empezar, y que ojalá también las instituciones educativas desde muy temprano se apresten a enseñarle todo esto a nuestros estudiantes. Vamos también a contarles qué son las JAL. Las JAL, nos cuentan, son las corporaciones públicas de elección popular elegidas como los alcaldes y los concejales por periodos de 4 años. Las JAL pueden tener desde 3 a 9 ediles y su función básica es la planificación local del territorio, definir el presupuesto local y vigilar las ejecuciones de lo planeado. Estar atentos además a las obras que se hacen en cada territorio y bueno, pues por supuesto dándole nuevamente la bienvenida a nuestros concejales. Iniciamos con la doctora Natalie Vélez, preguntarle también acerca de esa labor, ¿cómo la siente usted que la realizan las JAL? Bueno, lo primero, un saludo muy especial, Catherine, para ti, para el profe, experto en este tema tan importante, pero sobre todo constitucional, al doctor Albeiro, para mi compañero, colega el doctor Bernardo Alejandro y Gilmar, y sobre todo para los televidentes. De verdad que este programa, este capítulo es fundamental. Nosotros arrancamos nuestra vida comunitaria y política desde la Junta Administradora Local de la Comuna 10 de La Candelaria. Cuando arrancamos todo ese proceso y toda esa construcción, arrancamos primero entendiendo
que había, como lo dice aquí nuestro experto, de pronto quizás desconocimiento o ese analfabetismo en ese tema político específico de las juntas administradoras locales. Cuando nosotros arrancamos el proceso, lo primero que hicimos en toda la Comuna 10, en los 17 barrios, especialmente en el barrio Boston, en el cual nací y arranqué mi vida política desde esa junta administradora local, pues fue empezar a decirle a la ciudadanía misma qué era la junta administradora local, cuáles eran sus funciones y por qué era tan importante participar en ese proceso electoral donde se elegían consejos, asambleas, alcaldía, gobernación y juntas administradoras locales. Es por eso que entendemos que las juntas administradoras locales vienen teniendo un reconocimiento mayor, vienen ganando participación en todas las comunas, participación en las diferentes comisiones, inclusive el Consejo de Medellín actualmente, donde en las comisiones permanentes hay representación de un edil. Pero aquí lo importante es cómo contarle a la ciudadanía misma esa importancia de los ediles, cómo los ediles y las juntas administradoras locales son esa expresión más pura de la democracia participativa, son esos entes colegiados o esas corporaciones públicas, porque son corporaciones públicas que están cercanas a la comuna o corregimiento específico y que sirven como ese puente también de comunicación entre la administración municipal y la comunidad, o entre los mismos consejos y la comunidad y los diferentes barrios y territorios. Entonces, de verdad que admiración total por los ediles, admiración total por las juntas administradoras locales y por la labor que desempeñan en el territorio. Como lo digo siempre, con honor y con orgullo lo cuento, es que arranqué mi vida política desde la junta administradora local de la Comuna 10 de La Candelaria. Muy bien, doctor Bernardo Alejandro Guerra, contémosle a los televidentes por qué esta figura a veces se diluye, por qué se pierden las elecciones, que como las del 27 de octubre, a veces sentimos que a la gente no le importa. Las causas de este comportamiento podríamos decir que puede ser la falta de conocimiento acerca de las funciones, de la importancia de estas corporaciones, que a veces desincentiva a potenciales votantes. A ver, Catherine, muchas gracias por la invitación y a los invitados, igualmente a los televidentes. Muy buenas noches. Yo considero que la Junta Administradora Local es una figura que lo que busca básicamente en la Constitución es incrementar la participación ciudadana de todos aquellos que quieran conocer e invertir en sus territorios de manera pública. No es muy halagüeño ser miembro de la Junta Administradora Local, y mientras sube más el estrato social, es más difícil encontrar un aspirante a la Junta Administradora Local. ¿Por qué? Mire usted el poblado. En el poblado la gente tiene una apatía, y en los estratos altos, a participar en estos temas. Reclama presencia del Estado, muchas veces porque no tiene tiempo, porque considera que es un problema. Y cuando se les informa que, por ejemplo, en el poblado se administran a través de presupuesto participativo inversiones superiores en los 4 años a los 25.000 millones de pesos, no entiende uno por qué la gente es tan apática a participar en las juntas administradoras locales. Entonces eso lo dejan a los jubilados, a los muchachos que están en las universidades, que se retiran rápidamente para ir a cursar una especialización. En el poblado, por ejemplo, la mayoría de juntas administradoras locales fueron del Centro Democrático, y el partido que mayor número de juntas administradoras locales tengo. Por ejemplo, yo no tengo sino una. Pero tengo participantes en todos. Sí. Pero se vota es a veces sin saber quién hay en la lista. O sea, marcan, es un desconocido totalmente. Entonces marcan es el partido, y el partido el que jala. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el centro, en el poblado, en Laureles, en Belén, donde la mayoría de ediles son del Centro Democrático. Mucha gente no los conoce. No saben ni quién son. Es más, ese mismo partido no volvió a repetir muchos de las juntas administradoras locales actuales. Entonces es casi un relleno, y se ha mirado como un relleno que no debería mirarse así, porque son fundamentales, como lo dijo Natalí, lo dijo el profesor Beiro Pulgarín, para la conexión de los corporados con los territorios. Eso no puede mirar solamente en un proceso electoral para que le busquen a uno unos votos. De acuerdo. Deben ser unas personas que sepan qué es lo que van a administrar, cuál es su función. Pero ha surgido una figura muy compleja, doctor Albeiro, que es en el presupuesto participativo,
donde ponen a pelear entre las juntas de acción comunal y los de las juntas administradoras locales. La Junta Administradora Locales tiene un proceso de elección popular como lo tenemos los concejales y ellos se han sentido desplazados totalmente en ese tema y ha generado rivalidades muy fuertes en diferentes territorios entre los presidentes o miembros de la Junta de Acción Comunal y quienes son los miembros de la Junta Administradora Locales. Celos que son normales porque al fin y al cabo ellos van a determinar también presupuesto. Hagamos, doctor Bernardo, aprovechando esa diferenciación tan importante que usted nos marca, ¿quiénes componen la Junta de Administración Comunal? Ya explicamos quiénes son los JAL y por qué se enfrentan en materia de presupuesto participativo. ¿Qué posibilidades tiene el uno o el otro de incidir? Y ahora también con el tema de las votaciones que incluso están corriendo curso en esta semana. Pero no estamos eligiendo juntas de acciones comunales. No, me refiero a las elecciones de presupuesto participativo. Pero en el proceso de elección entonces se confrontan con la figura del presupuesto participativo. Entonces, casi son desconocidos los miembros de las juntas administradoras locales, que tienen igual relevancia e importancia que ser concejal. Yo diría que es un concejal no remunerado en el territorio. Eso es lo que es un miembro de la Junta Administradora Local, al cual le entregan solamente un celular, un carnet para el transporte, creo, e igualmente un seguro de vida, y tiene que entregarse en sus territorios, a pesar de los conflictos existentes, a defender el Estado, más que defender a un partido o a un concejal por el cual haya llegado. Se eligen 147 JAL para las próximas elecciones, son 16 comunas, 5 corregimientos, multiplicamos por 7, eso da 143, creo que da 143. Y hay alrededor de 900 aspirantes a las juntas administradoras locales. En el Consejo de Medellín llegamos 20, porque llega el segundo que vaya a ser alcalde, y hay alrededor de 280 aspirantes. Entonces es una participación importante, pero yo creo que se ha subestimado la importancia del líder como junta administradora local, porque muchas veces solamente se busca como una persona para que le busque unos votos al concejal en su determinado momento. Muy bien. Doctora Natalia, ¿usted quería agregar algo sobre este tema? No, simplemente acotar y de acuerdo a lo que dice el doctor Bernardo Alejandro, y ha sido una figura subestimada, pero también hay que hacer un reconocimiento a aquellos ediles que han venido fortaleciendo los procesos territoriales en cada una de sus comunas y los corregimientos. Hay ediles que de verdad han participado, que hoy vienen ganando espacio en los diferentes territorios y que la participación tiene que estar articulada con esas juntas de acción comunal. No pueden verse, y ahí es un tema complicado, y es las juntas de acción comunal, que es un tema barrial, esa es la gran diferenciación. La Junta de Acción Comunal es un tema del barrio, no debe estar en contravía de la Junta Administradora Local, por el contrario, debe estar en la misma dirección, porque precisamente ya la Junta de Acción Comunal es esa junta que está ligada directamente al barrio, y como la Junta Administradora Local tiene un tema más amplio, que son, por ejemplo, en el caso de la Comuna 10, no solamente es uno de los barrios, sino 17 barrios que componen la Comuna 10, la Candelaria. Entonces, aquí hay un tema fundamental y de verdad bien importante hoy ese capítulo del programa de frente, porque es también como decirle a la ciudadanía misma, mire, haga partícipe esté cada vez más vinculado a esos procesos participativos que se tienen en cada comuna, en cada corregimiento, y como el 27 de octubre es fundamental no solamente ir a participar en el tema de alcaldía, de gobernación, de consejos, de asambleas, sino también como la Junta Administradora Local, esa corporación tan importante donde los ediles tienen un papel fundamental, desde acompañar programas y proyectos, desde hacer ese control a la prestación del servicio que sea en los determinados, en las juntas, en las comunas y en los corregimientos de la ciudad. A propósito de eso que ustedes mencionan, pues en cuanto a la elección de ediles, la situación es preocupante. Dice la MOE que casi una cuarta parte de los más de 9 millones de votos depositados por la JAL en todo el país fueron votos en blanco. Incluso la victoria del voto en blanco obligó a repetir la elección de ediles en 8 municipios, y la segunda votación más alta a JAL
hall después del voto en blanco corresponde a tarjetones no marcados. E incluso el voto nulo, que tiene una participación significativa del 5%, es decir, mayor a la de varios partidos políticos. O sea que estamos hablando de un desconocimiento total de la ciudadanía a la hora de participar en este tipo de temas. Y lógico que sea el que es el representante más cercano, que conoce más los territorios, el menos conocido. Pero será falta de publicidad, uno como Sí, yo estaba pensando también que no se promocionan como Pero debe esa ser. figura ya lleva muchos años también. No el interés de las personas a enterarse de lo que pasa en sus territorios. Si uno ve cuál es el voto blanco, pues lo ve uno por experiencia. Alcaldía y gobernación, el voto en blanco es más escaso. Luego siguen consejos, luego siguen las asambleas, que también hay mucho voto en blanco, y terminan las juntas administradoras locales. Y lógico que se invite a participar a la ciudadanía y aquí que sus representantes de sus territorios, de esas 16 comunas y 5 corregimientos, la gente no conozca a la gente que está participando en ese sentido. Impresionante, pues hay que decirle también, profesor Pulgarín, que la MOE nos expresa que en el país se eligen 668 juntas administradoras locales en localidades, comunas y corregimientos, de solo 81 municipios, el 7% del país, y la votación muestra que la JAL son una corporación, digamos, todavía inmadura, poco conocida por parte de los ciudadanos y que por lo tanto necesita mayores niveles de institucionalización para cumplir pues con todos esos fines democráticos para los cuales fue creada. La Junta Administradora Local es un instrumento muy importante para la eficacia de la participación democrática. Y aquí es importante hacer una precisión. Es muy distinto la democracia de representación de la Carta derogada. Ejemplo de características de la democracia de representación. Artículo 47 de la derogada. Quedan prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. Eso rigió hasta hace 28 años. Segundo, el elegido no adquiere obligaciones con el elector. Artículo 105 de la derogada. Artículo 179. Los corporados representan a la nación entera. De manera que hasta hace 28 años en la Constitución derogada, usted podría mentirle al electorado, porque cuando usted sale ungido, no hay obligación de exigirle que cumpla. El elegido no adquiere obligaciones con el elector. Ese vicio de la derogada no se ha subsanado. Todavía tenemos esos vacíos. Todavía hay en la mentalidad del habitante colombiano, inclusive del servidor público, un concepto de que él representa a ese habitante. No, es muy distinto la democracia de representación a la democracia de participación. Segunda categoría. En la democracia de participación, usted participa, pero yo decido. No corrigió a fondo lo de la democracia de representación. La carta se debe leer con mucho cuidado y encontramos eso en el título cuarto, la participación democrática. ¿Cuáles son las características de la participación democrática? Primero, es una democracia directa en la relación habitante-territorio. El inicio de la política para la Carta del 91 es la relación habitante-territorio. Ahí se inicia la política y entonces en ese hilo conductor aparecen las juntas de acción comunal. Espero que vayan entendiendo, una constitución es lógica. Quien lea la Constitución, por lógica política, va aprendiendo a comportarse políticamente. Ahí tenemos un primer escaño. La Junta de Acción Comunal es el ligamen entre la relación habitante-territorio. Esa Junta de Acción Comunal existía desde la Constitución derogada, pero en sus inicios fue adscrita al Ministerio de Educación. Y operaron muy bien las Juntas de Acción Comunal, educando, no obstante las limitantes de la derogada. Pero atérense ustedes que a alguien le dio miedo tanta educación para el pueblo en la Carta derogada y decidió pasar la Junta de Acción Comunal al Ministerio de Gobierno. Entonces ya pasa no a ser propositiva, sino una Junta de Acción Comunal a ser obediente. Obediente. Y todavía ese vicio lo tiene en la actualidad.
Y la Junta de la Junta de Administradores Locales ya es una figura nueva en donde el edil de la Junta de las Administradoras Locales ya tiene un escaño que es la Junta de Acción Comunal para consultar, quien le trae ya sedimentado la necesidad básica y satisfecha de esa entidad territorial con esos habitantes. Y por eso la Junta de Acción Comunal puede expedir actos administrativos. Podemos ir concluyendo hasta acá que no han tenido no han tenido mucha formación política para que ellos sepan que pueden expedir acto administrativo. Por ejemplo, la Junta Administradora Local podrá decir que por este acto administrativo le solicita a la comunidad del barrio Manrique que inicie la elaboración de un listado de necesidades básicas y satisfechas. Esa es la orden constitucional. Para elaborar el presupuesto territorial, porque el presupuesto territorial, dice el artículo 339 y 340, dice, en cada una de las entidades territoriales, la iniciativa de las políticas públicas es de la comunidad. ¿A quién se le da en ese primer momento? A la Junta de Acción Comunal en hermandad con la Junta Administradora Local. Por tal motivo, no es para que nos llenemos de nostalgias y angustias que en 30 años sigan replicando unos mandatos derogados en la Carta del 86. Y entonces lo que hay que plantear es que no han sido muy consistentes, muy continuos para que ellos se apropien de la participación democrática, que es la tercera categoría de la democracia, que fue la que aprobó la Carta del 91. El elegido adquiere obligaciones con el elector. Entonces, por eso ustedes entienden una norma como el artículo 40, numeral cuarto, que dice: si no hay cumplimiento al programa de gobierno que el respectivo candidato divulgó a la comunidad, sí, puede haber revocatoria del mandato. Ese es el claro ejemplo de la democracia, de la participación democrática, muy distinto a la democracia de representación y a la democracia de participación. La participación democrática es la esencia de la soberanía popular del artículo 3, y por eso dice el artículo 40, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La esencia de la Junta de Acción Comunal y de la JAL también es control político. A propósito de esta explicación tan puntual que usted nos brinda, profesor Pulgarín, sobre la derogada y también la norma actual, el programa De Frente estuvo consultando también las opiniones de algunos líderes de nuestra comunidad, en este caso uno perteneciente a la Comuna 6, que nos relata el drama también que se vive al interior del territorio. Muchachos, ¿cómo vamos? Juliana, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo te está yendo, pues? Muy bien, gracias. Bien. Víctor Hugo Quintero es veedor ciudadano de la Comuna 6. Estudió hasta el 9º semestre de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En su pasado fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Kennedy. Hoy por hoy, como veedor, le hace seguimiento al plan estratégico de su sector, donde su liderazgo tiene que convivir con otros poderes para lograr la armonía. A ver, la relación entre los líderes a veces es muy compleja. O sea, ahí hay micropoderes, hay intereses, no necesariamente económicos, pero hay intereses, ahí hay también egos, unos egos muy grandes, pero para poder sacar adelante una comunidad, para que la comunidad se desarrolle de la mejor manera posible, es necesario que esos líderes entremos a conversar, a dialogar, a concertar muchas cosas que para unos son más importantes y para otros menos, pero que en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo, por supuesto, tratando de que el beneficiado final sea la comunidad en general. Por supuesto que esos liderazgos que no son positivos también hacen parte de la comunidad, y de pronto entre los líderes no tenemos ni las facultades ni las capacidades. Digo, cuando hablo facultades legales. No tenemos la capacidad para decir, bueno, venga, conversemos, concertemos, saquemos cosas adelante, pero definitivamente son un actor preponderante, un actor que tiene presencia en el territorio, y que nosotros lo que tratamos es de propiciar un diálogo entre la administración municipal, la administración inclusive departamental y nacional, que son los que tienen las facultades legales para eso. Nosotros creemos que es fundamental a la hora de mediar conflictos, de solucionar conflictos, que esto se asuma de la mejor manera posible.
tratando por supuesto que los líderes no queden en el medio ni la comunidad mucho menos, pero de eso es una realidad que existe en estos territorios y que tarde o temprano tanto los liderazgos o las gobernanzas locales como con la administración municipal los tendremos que afrontar y los tendremos que mirar cuál va a ser su mejor solución. Ahí estaba el testimonio de Víctor Hugo Quintero, líder de la Comuna 6. Concejal Bernardo Alejandro Guerra, pues usted nos mencionaba efectivamente cómo muchas de nuestras jales se tienen que enfrentar con un carnet para subirse a un bus y con un teléfono celular a defender el territorio frente a otros actores que, aunque estos carecen de facultades legales, los otros tienen otra serie de herramientas con las cuales también ejercen poder. ¿Y cómo se confrontan estas fuerzas? El profesor Albeiro Pulgarín hablaba de la hermandad entre juntas de acción comunal y juntas administradoras locales, y esa hermandad es muy escasa. Y lo que en muchos territorios, como decía quien es líder de la Comuna 6, creo que es, Víctor Hugo Quintero, que fue presidente de la Junta Administradora Local, es muy real. Pues representan la legalidad legitimada por un proceso democrático, hacen ese puente entre consejo, alcaldía para la ejecución de presupuestos y buscar solucionar las necesidades básicas insatisfechas de sus comunidades. Muchas veces son los que determinan también quiénes entran a las becas de las diferentes entidades de educación superior. Ahí hay otro problema a veces muy complejo. Pero la situación es cierta. Hay territorios donde hay concejales que no podemos entrar. Hay situaciones que se han denunciado donde le exigen a determinadas personas pagar hasta 5 millones para poder entrar a un territorio. Y uno no puede pues ceder ante esas situaciones que se presentan en esas comunas de Medellín y que es de vieja data, y que ahora también vuelven a repetirse, y por eso hemos solicitado a la mesa directiva del Consejo que convoque una sesión con la MOE, con la registraduría, con las autoridades, porque el tema de inseguridad electoral también se ve en la ciudad de Medellín. Muy bien, concejal Natalie Vélez, pues estos líderes, hay que decir, trabajan en la elaboración e implementación de planes de trabajo ajustado a las funciones normativas de la corporación pública con un seguimiento permanente por el equipo de apoyo y el acompañamiento de las jales. Hablemos también de cómo se elaboran estos planes de trabajo. Bueno, lo más importante aquí es cómo la Junta Administradora Local, todo su equipo de ediles, dentro de una de sus funciones constitucionales, inclusive, mi querido doctor Albeiro, está esa elaboración de programas y proyectos para su comuna, para su territorio, para su corregimiento. Pero aquí hay un tema bien importante y es cómo la administración municipal tiene que jugar un papel fundamental desde ese acompañamiento a los ediles. Para los ediles hoy y tradicionalmente ha sido bien difícil enfrentar unas condiciones en el territorio difíciles, enfrentar una gran cantidad de necesidades, enfrentar líderes sociales y comunitarios quienes buscan o se refugian en estos ediles o en estas juntas administradoras locales llevando problemas, dificultades que se tienen en el entorno, en el sector, en la comuna o en el corregimiento, pero también como la administración municipal, en cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, tiene que jugar ese papel fundamental de acompañamiento, de formación, de participación, como las juntas administradoras locales en cabeza de los ediles direccionan o deben direccionar esos consejos comunales donde se discute, donde se habla, donde se toman esas decisiones bien importantes que tienen que ver con el tema del presupuesto participativo, que es fundamental, que es ese 5% de ese presupuesto que se tiene en la ciudad, que debe ser destinado para ciertos planes, programas y proyectos que sean priorizados por la comunidad y que sean priorizados por ese territorio. ¿Cuál ha sido una de las dificultades y de las grandes discusiones que han tenido los ediles, inclusive en los últimos años? Pues que como ese presupuesto participativo, como su nombre lo dice, y aquí qué bueno que el doctor Albeiro, como constitucionalista, pues nos lo amplió un poquito ahora, y es cómo ese presupuesto participativo que debe
definirse de lo más bajo o desde ese entorno más cercano, como es la Junta de Acción Comunal, como son las juntas administradoras locales, como son esos líderes barriales, comunitarios, debe definirse desde ahí, identificando cuáles son esas necesidades, cuáles son esos planes y cuáles son esos proyectos. Pero cómo hay una dificultad y es cuál es esa priorización de programas y proyectos donde casi que la administración municipal le dice definan, salgan a votar dentro de esta lista de programas y proyectos, más no empieza una lista de arriba para abajo desde la administración municipal para cumplir con el plan de desarrollo y no de abajo para arriba desde esa construcción participativa desde la Junta Administradora Local, desde la Junta de Acción Comunal y desde esos líderes sociales, territoriales, cercanos al barrio o a la comuna específica. Y un tema también, Catherine, que es bien complicado para las juntas administradoras locales y es un tema que es ad honorem, pero que tienen casi que las mismas inhabilidades e incompatibilidades que tenemos los concejales. Entonces, estamos diciendo, bueno, ¿por qué no participan o por qué cada vez, como lo decía el doctor Bernardo Alejandro, en ciertas comunas es difícil encontrar aspirantes a ser ediles? Pues porque hay una gran cantidad de incompatibilidades, hay una gran cantidad de inhabilidades y muchas veces lo que manifiestan o lo que viven los ediles, yo particularmente lo viví cuando fui edil de la comuna de La Candelaria, es que sus decisiones no son tenidas en cuenta por las administraciones municipales o por estos entes territoriales. Por eso es que hoy hay un esfuerzo adicional, una participación adicional, pero tiene que haber un compromiso fundamental, no solamente de las administraciones municipales, sino de los consejos. ¿Para qué? Para que estas decisiones que tienen las juntas administradoras locales, estos programas y proyectos, estos controles que ejercen con respecto a las decisiones que se toman en el territorio, pues sean en realidad tenidos en cuenta, porque si no, no tendría sentido tener ediles y tener organismos comunales como son las juntas de acción comunal. Bueno, antes de irse a hablar otra vez, concejal, me permiten hacer una pausa, porque llegó el momento de contarles a ustedes que mañana el Consejo de Medellín tiene el aula taller y se hablará de economía azul. Esto será a partir de las 8 de la mañana con entrada libre en el auditorio Héctor Ospina de la Universidad de Medellín. Tendremos un invitado de lujo, aparte de casos exitosos de empresas de nuestra ciudad, viene el economista belga Gunther Pauli, a quien les vamos a dar una pruebita del discurso que este hombre maneja y que se va por el mundo a hablar de sostenibilidad, y lo tenemos para ustedes aquí en De Frente. Una pausa y ya regresamos. Mira, hay un dicho francés del filósofo René Char que dice que celui qui ne vient pas au monde pour ne rien troubler ne mérite ni regard ni patience. Si tú no vienes para molestar a la gente, ¿por qué estás por acá? Nosotros tenemos que mejorar las cosas, no podemos aceptar el status quo como la única opción. Tú eres economista, graduado en Bélgica, y tienes aparte un MBA en Francia. También un doctorado en diseño sistemático en el Instituto Politécnico de Turín, Italia. Pero independientemente del currículum, te has presentado en distintas conferencias así, ¿no? Como un molestón, como un rebelde, ese es otro término. Bueno, los amigos latinoamericanos de vez en cuando me llaman el Che Guevara de la sostenibilidad. Y claro que no tengo ningún interés de morir con una bala en mi cabeza, pero lo que pasa es que nosotros necesitamos hoy en día gente que molestan porque estamos repitiendo los mismos errores. Pensábamos que después de la crisis de 2007-2008 que íbamos realmente a hacer una transformación fundamental, pero ojalá salió anteayer la declaración, el pedido de 15.000 científicos de 187 países para decir, mira, si ustedes cumplen con el Acuerdo de París, todavía no logramos bajar este aumento de la temperatura. Seguimos con el 3 grados de aumento. Esto no es posible. ¿Por qué no cambiamos?
sabemos que hay un problema, sabemos que hay un desempleo tremendo. No olvidemos que más del 25% de la juventud en el mundo, menos de 26 años, no tiene trabajo. No solamente no tiene trabajo, el sistema económico de hoy en día les indicaría que nunca tendrán un trabajo. Pero cuando tú tienes 25% de la población, de la juventud, que recibe el mensaje, no te necesitamos para nada en nuestra sociedad, pues tú tienes terrorismo, tú tienes reacciones antisociales. Estás viendo De Frente. Muchas gracias por continuar con nosotros en De Frente esta noche, hablando acerca también, a propósito de las elecciones que tendremos el próximo 27 de octubre, de una de las corporaciones a las cuales también tenemos derecho a elegir, y se trata de las JALES. Hay que contarle algunos datos también a nuestros televidentes a esta hora. Los colombianos, como ya dijimos, acudirán a las urnas a elegir autoridades territoriales para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023. Se elegirán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles. Para el caso de Medellín serán exactamente 884 que participan en este momento, distribuidos en 15 listas de movimientos y partidos que se han inscrito. Eso como dato. Pero también le preguntamos al profesor Pulgarín, ¿uno podría decir que la democracia en América Latina y en el mundo está en crisis, o es que todavía no terminamos de estrenarnos la figura y el nombre democracia? La expresión crisis también hay que manejarla con cierto rigor semántico. Un niño en su primera comunión no puede decir que tiene crisis matrimonial o conyugal porque no se ha casado. Entonces no podemos decir que en América Latina hay crisis de la democracia porque no ha existido. No nos la hemos estrenado. En Colombia tampoco hay crisis de la democracia, porque las secuelas que vemos de la Carta del 86, de 1886, son las que se están aplicando. Entonces lo que está en crisis es el modelo de estado de sitio derogado. De manera que hay un panorama amplio, hay un sendero muy prístino, hay muchas claridades en el andar, si nos armamos de lo que plantea la Carta Política. Tampoco está en crisis el Estado Social de Derecho, no ha existido. Simplemente dice el artículo primero, Colombia es un Estado Social de Derecho. Entonces lo que está diciendo es, ¿qué es lo que debemos de constituir? Debemos constituir es el Estado Social de Derecho. Entonces, en ese sentido, definimos cuál es el objeto de la crisis, la democracia de representación. No aguanta más el ejercicio del poder en sede de legitimidad, porque lo que más tiene que cuidarse un régimen político es su legitimidad. ¿Qué afecta a la legitimidad del régimen político? 3 vicios: corrupción, despilfarro y violencia. Y los 3 vicios son el insumo de la guerra. Entonces lo que está en crisis es la guerra, sostenida en 3 vicios: corrupción, despilfarro y violencia. Si un miembro de la JAL, si un elector hoy quiere participar en el proceso electoral, tiene que diferenciar 2 cosas. No participar en el proceso electoral como mecánica del voto, es decir, aprincipialístico, sin ética, sin moral. Entonces tiene que convertir el proceso electoral en un proceso político electoral, es decir, darle contenido al voto. Porque miren la crisis en que estamos. Miren ustedes este dato de 117.800 candidatos en todo el país y solo han rendido cuentas 354. De manera que el elector tiene que estar vigilante, que se lo ordena la Constitución, a purificar el voto. Porque podrán decir, yo tengo un desdén por las elecciones. Sí. Me quedo en mi casa, en ese ocio, o voto en blanco. Pero ya hay otra forma de participar activamente en el proceso electoral. Llene de política el proceso electoral. A manera de ejemplo.
Una comunidad puede reunirse en el Ágora, artículo 103, cabildo abierto, no el cabildo abierto legal, no es de la ley 1757, que es muy preciso y tiene unos requisitos. El cabildo abierto constitucional. La comunidad del barrio, digamos usted, Niquía, digamos en Itagüí el barrio Pilsen, creo que llama el barrio, reunirse. Hemos decidido proponerle a los candidatos este programa político constitucional. Vamos a plantear quién se compromete a que responde al programa político constitucional. Por ejemplo, artículo 366, que cumpla con ese artículo que dice muy claro: el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Y miren este orden de la Constitución. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, y un barrio es una entidad territorial. Mire usted, para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Entonces el barrio puede reunirse y plantear qué candidato se compromete a que le dé prioridad a las necesidades de los niños en salud del barrio. Cuestan tanto. Necesitamos para el desarrollo deportivo, sí, cuesta tanto, pero con prueba. Entonces una sociedad que tiene que pasar a ser ciudadana, a dejar de ser sumisa, que mendiga cuoticas que el poder constituido le da cuando él no tiene conciencia de que él es el poder constituyente primario. No puede abdicar. Correcto, de su voluntad política. Que tiene una posibilidad de elegir y, como dice el Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Doctor Bernardo Alejandro, usted también que nos puede contar acerca de estas cifras que ratifican efectivamente pues ese desconocimiento que usted nos decía inicialmente existe sobre las JALES en nuestro territorio y realmente en todo el país. O sea, el llamado que hace el constitucionalista Albeiro Pulgarín, reconocido en la academia, en el sector político y en todos los espacios, es a no abdicar a los violentos, a no abdicar a la corrupción, a no abdicar al despilfarro, a no abdicar a la violencia que ya algunos representan en los territorios, porque al fin y al cabo no es solamente la participación ciudadana, sino que estamos hablando que el presupuesto participativo en Medellín se están destinando anualmente cerca de 250.000 millones de pesos, un cuarto de billón de pesos. Estamos hablando de 1 billón en los 4 años, para que sean las comunidades las que determinen dónde se invierte. Y allí viene un problema gravísimo, que es el de la subcontratación a través de corporaciones, fundaciones, que se crean de la noche a la mañana con hechos ilegales y que lamentablemente atentan contra la inversión en los territorios. No se puede abdicar necesariamente, a pesar de las dificultades y los altos niveles de corrupción, a todas las instancias, no es solamente en los sectores populares. Tener un Contralor de Antioquia en este momento subyúdice por concierto para delinquir, el subcontralor involucrado en 9 delitos, en una cadena de corrupción de crimen al más alto nivel en el departamento de Antioquia. Nos habla claramente de la necesidad de no abdicar en el control político. Pues bien lo dicen, no abdicar ante la corrupción, el despilfarro y la violencia. Sí, señor. Catherine, y a la mesa los invito para que nos vamos a ver qué piensa la gente sobre las JAL. Por eso nos vamos a nuestra sección de Conectados 4.0 a ver cómo va ese sondeo, Johan. Claro que sí, Gilmar, y el sondeo termina de la siguiente manera con la pregunta: en las elecciones del 27 de octubre, ¿votarás por las JAL? Las opciones: sí, ya tengo candidato, con el 50%, la mayoría de ellos dijo que sí, que ya tiene candidato y que va a ir a votar en las JAL. El 22% dice que no, que nunca ha escogido, el 14% dice que lo deja en blanco y el otro 14% dice que no sé o no saben qué hacen las JAL. Estos son los resultados finales de nuestro sondeo en @Consejo de Medellín para que nos siga en la cuenta oficial de la corporación. Gilmar, Caterina.
Muy bien, muchísimas gracias, Johan, y vámonos entonces de inmediato también a ver esta nota que tenemos con el líder comunal de cultural, más bien, de la Comuna 2, sector Santa Cruz. Jorge Blandón, líder cultural del barrio Santa Cruz, lugar en el que desde la corporación Nuestra Gente impulsa las artes y motiva a los jóvenes de su comunidad a que vean en estas expresiones una actividad para dedicar su tiempo libre, al mismo tiempo que enriquecen su personalidad. Ay, yo no quiero cantar porque me acuerdo de mi mamá. Creo que ahí hay una tarea absolutamente importante en los liderazgos sociales, culturales, comunitarios. Y lo primero tiene que ver con el reencantamiento de la vida. Como una mujer o un hombre que se dedica a la labor social, cultural, comunitaria, comprende que ese reencantamiento es una acción profundamente respetuosa y amorosa por la comunidad, por sus pares, por sus próximos. Mujeres y hombres que están en los territorios en los cuales el quehacer de la cultura, en este caso particular de la Corporación Cultural Nuestra Gente, lo que nos lleva es a pensar la cultura como derecho. Entonces, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros promovemos, tiene que ver con el derecho a que la gente pueda acceder a la cultura, al arte, poder vivir cotidianamente el arte en todas sus manifestaciones. Estamos hablando de un campo que es absolutamente difícil y desprovisto de apoyos, pero creo que parte de el que no se encuentren los apoyos decididos en el sector cultural es como una comprensión errada de lo que implica la cultura. La cultura es todo aquello que hace posible cambios y transformaciones en la cabeza y en el corazón. Y esas acciones de cambio pues implican los sistemas de valores, implican los derechos humanos, implican la espiritualidad de una sociedad, implican los sueños, la acción simbólica. Entonces, lograr cambiar eso, pedirle a la gente que piense la cultura desde los sueños próximos de ellos, es un bello desafío. Es decirle a la gente que la cultura es lo que nos posibilita cambiar como seres humanos. Entonces, adentrarnos en ese razonamiento para los que toman las decisiones políticas, para los que toman las decisiones económicas, digámoslo, nos cuesta mucho más. Hoy yo creo que tenemos una sociedad abierta a esos cambios y a esas posibilidades culturales. En el caso de Medellín hemos tenido unos presupuestos importantes, hemos tenido unas aperturas también del empresariado, del sector cooperativo, de la administración pública, pero siguen faltando espacios y condiciones económicas para mejorar esos aspectos culturales. Vamos llegando hacia el final de nuestro programa y como escuchábamos, pues el trabajo por la comunidad exige entrega, exige amor, exige compromiso, que es lo que muchas veces también es la gran motivación de estos líderes, porque hay que tener en cuenta que es una comunidad además o un liderazgo que se desarrolla sin recursos y sin apoyo, concejal. Sí, efectivamente aquí lo más importante y de manera de conclusión es cómo invitar hoy a los televidentes que nos siguen a través de este programa a identificar cuáles son esos candidatos en cada comuna, en cada corregimiento, quiénes son esos aspirantes, cuál ha sido su trayectoria, y un tema bien importante, y es qué han hecho y cómo se han desempeñado dentro del territorio, pero también cómo acompañar estos liderazgos sociales y comunitarios desde la administración municipal. Yo quiero ser insistente con esto porque no es simplemente fomentar la participación, sino también cómo acompañarlos entre todo ese proceso formativo, cuando ya los ediles llegan, cuando se posesionan, cuando arrancan todo ese proceso, porque aquí también la administración tiene una gran responsabilidad de fortalecerlos, de dar esas herramientas, de dar esas garantías para que eso que realicen en el territorio
territorio, esas funciones constitucionales y legales que da, que se tiene y que bien se han expresado aquí durante todo este programa, pues se cumplan, ¿cierto? Que muchas veces en algunos territorios, en algunas comunas, en algunos sectores, pues otros líderes tienen muchas veces, doctor Bernardo Alejandro, más poder que las mismas juntas administradoras locales. Por eso aquí tiene que existir un tema de hacer que la ciudadanía conozca cuáles son esas funciones constitucionales y legales de los ediles, que participen en esas elecciones, que viene el 27 de octubre, no solamente consejo, asamblea, alcaldía, gobernación, sino también las juntas administradoras locales en todas las comunas, pero también cómo se hace ese acompañamiento desde los diferentes entes territoriales para que cumplan y para garantizar esas funciones constitucionales y legales, y como esa corporación de democracia participativa cada vez más cercana a los territorios en los diferentes barrios y comunas. Doctor Bernardo, y que no solamente voten por el logo de un partido, sino que se interesen por saber quiénes son las JAL. Es su minuto de conclusión. Yo diría que a pesar de las dificultades que se tienen en los territorios, los procesos deben persistir y permanecer con el fin de elegir su representante en las juntas administradoras locales. A pesar de que hay un desencanto con todo lo que es el tema de la actividad política, hay que seguir encantando, pero con la realidad, no de manera sublime. Muchísimas gracias. Gilmar, usted el anuncio para la despedida. Sí, tenemos un aviso parroquial durante la plenaria que se hará mañana en el Consejo de Medellín. El Consejo dará inicio al tercer periodo de sesiones ordinarias de la corporación. El tema principal será el presupuesto general de Medellín del 2020. Y además, durante la plenaria se hará la posesión del nuevo concejal, el doctor Javier Antonio Rodas Velázquez, del Partido Centro Democrático, quien llega en reemplazo del exconcejal Jaime Mejía Albarán. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, por supuesto, al profesor y maestro en Derecho Constitucional Pulgarín, Albeiro Pulgarín, y a todos nuestros televidentes. Continúen en la sintonía de Telemedellín. Nos vemos en un próximo De Frente. Feliz noche.